Bueno, por supuesto que este es el tema para analizar hoy en nuestra mesa de análisis. No es un operativo cualquiera, es un mega operativo, el más grande en la historia del OIJ y donde, como ya lo vimos, se desarticuló al que ya se considera el primer cártel costarricense. Por eso hacemos contacto en nuestra mesa de análisis con dos expertos. Tendremos en ese momento, ahí lo vemos, a su derecha Rodrigo Campos, encargado de la carrera de Criminología de la UNED, y a la izquierda, don Esteban Ruiz, analista en seguridad. Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias por acompañarnos y quisiera comenzar con las primeras impresiones. En mi caso, muchos años de darle cobertura a allanamientos. Ustedes como expertos, por supuesto, muy de la mano, siguiendo el día a día de las acciones del Poder Judicial. Sus primeras sensaciones y análisis. Podemos comenzar con usted, don Rodrigo, sobre este mega operativo judicial. Muy buenas noches a ambos. Gracias, muy buenas noches. Y efectivamente es algo, bueno, en primer lugar, preocupante porque da a conocerse una madurez logística, organizativa, empresarial, que ya se sospechaba dadas las consecuencias, pero que ahora se tiene evidencia. Y esto también nos pone un reto importantísimo y es cuánto capacitamos y actualizamos a las policías costarricenses para poder atender el nivel de criminalidad con toda su complejidad que tenemos en nuestro país. Esto nos plantea retos importantes en la política nacional porque definitivamente Costa Rica no se va a mover del mapa y esto eventualmente va a cambiar de forma, va a buscar otros nichos y nosotros seguiremos en el riesgo país. Don Esteban, sus primeras impresiones también, análisis de este mega operativo. Sí, a mí honestamente me deja un sabor de boca muy amargo porque ya Costa Rica, al tener su propio cartel, demuestra el nivel de liderazgo y expansión internacional que implica que este grupo no se está limitando al narcomenudeo local, que es lo que siempre hemos venido aseverando de los grupos locales, sino que opera como un cartel en sentido pleno, con un control de mando definido, capacidades logísticas globales, estructura financiera y un control territorial sumamente importante, lo que lo convierte en una amenaza muchísimo más compleja para la seguridad nacional porque transmiten ese poder económico, redes de apoyo criminal y una capacidad para influir tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. O sea, estamos hablando de una estructura ya altísimo, a un altísimo nivel y como lo hemos visto con un mini ejército con armamento de grueso calibre que pues puede combatir perfectamente a nuestros grupos policiales y como decía don Rodrigo Campos, muy atinadamente, la policía pues posiblemente el policía tradicional, el policía que cuida nuestras calles en los grupos operativos tradicionales, no esté muchas veces a la altura del armamento que estos grupos pueden llegar a acumular por la cantidad de recurso económico que tienen. Entonces es sumamente preocupante y también a nivel operativo me preocupa la capacidad de respuesta que tiene la policía, aparte de lo que deseado también don Rodrigo con respecto a... Vamos a retomar ya casi con don Esteban, también don Rodrigo. Eso que comentaba don Esteban, esa independencia estructural que también nos lo explicaba nuestro compañero Alberto Cuadra, ¿cuánto debería inquietarnos? Ya no es algo pequeño, ya estamos hablando, hace unos años hablábamos de cárteles y nos los imaginábamos como situaciones fuera de nuestro país. Esto ya es una realidad. ¿Cuánto debería inquietarnos y preocuparnos esto, don Rodrigo? Claro, el crimen utiliza las formas de hacer y de pensar y de organizarse que tiene la sociedad que lo alberga. Nuestra sociedad costarricense es muy compleja, tiene una capacidad organizativa importante. Vemos que nuestro parque empresarial legal, digamos, las empresas normales, tienden a volverse más complejas, a especializar algunas partes, incluso eventualmente llegan a adquirir servicios fuera de la empresa, por ejemplo, los servicios de seguridad, proveeduría, limpieza, etcétera. Los grupos criminales van a seguir exactamente esas mismas formas, no pueden simplemente inventar de la nada, sino que utilizan los recursos que tiene cada sociedad. Esta organización nos demuestra que han estado utilizando
todo este conocimiento empresarial que el país ya tiene para otras actividades lícitas lo han estado aplicando. No descartemos que también existan organizaciones modulares, es decir, que no tienen esta estructura tan compleja y definida, sino que si necesitan el servicio de transporte, pues alquilan a un grupo que se encarga de transporte, igual con sicariato, igual con armas, igual con municiones, con inteligencia, etcétera, etcétera. Y también tenemos otro fenómeno, que es el de las franquicias, ¿verdad? Ya hay grupos que se dicen, yo soy de el cártel de Sinaloa, yo soy de los Zetas, porque estos grupos también tienen ese tipo de representaciones, de alguna manera ofrecen algún apoyo logístico, algunas rutas, y permiten usar el nombre con muy poco control fuera de sus fronteras, pero que de alguna manera les da algún tipo de comisión y participación. Al igual que operan, por ejemplo, panaderías, ventas de helados, de supermercados, tipo franquicia, pues también tenemos eso. Así de compleja es nuestra sociedad y así de complejos son los crímenes que vemos hoy. Don Esteban, usted hablaba también de un amargo sabor de boca que le deja esta operación. Llega también a darnos una dosis de que nos ubiquemos como país de la realidad, porque un poco en la misma línea que le preguntaba yo a don Rodrigo, quizá entendíamos esto como algo que nunca iba a ser local, propio de nuestro país, ya originalmente un cártel. Esto nos viene a ubicarnos realmente en el contexto que estamos afrontando a nivel no solamente de narcotráfico, sino lo que esto implica también a nivel de violencia país. Es correcto, porque si usted se pone a analizar los números de los homicidios en nuestro país, estamos hablando que el 70% de esos homicidios corresponde precisamente a crimen organizado, sicariato, ajustes de cuentas. Entonces, imagínense con el armamento que ellos pueden tener, con la capacidad monetaria para mover armamento, como lo decía también don Rodrigo, es impresionante la capacidad destructiva que pueden llegar a tener no solamente a nivel de drogas, sino a nivel de violencia armada, inclusive pueden llegar a tomar muchas veces, como lo han hecho en otros países, en instituciones públicas, ya sea por la fuerza. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos países en donde estos grupos han tomado canales de televisión. También debemos preocuparnos seriamente porque este tipo de grupos criminales no solo trafican drogas, tienen el poder de corromper funcionarios públicos, infiltrarse en instituciones, controlar territorios y operar redes de logística internacional. Entonces aquí, como lo está señalando también el OIJ, Costa Rica pasa de ser un simple país de tránsito a un escenario donde las organizaciones con estas estructuras tipo cártel están tomando decisiones operativas propias con altos niveles de inversión en capital y pues pasan como empresarios de alta gama, como empresarios de alto nivel, en donde se infiltran en una sociedad cada vez que pues se deja impresionar por este tipo de pseudoempresarios que de la noche a la mañana tienen gran poder de inversión, gran poder inclusive de corromper funcionarios públicos, de infiltrarse en poderes de la República, como lo hemos visto recientemente. Entonces eso es altamente preocupante, aparte de la capacidad de violencia que pueden llegar a tener. Imagínese usted, por ejemplo, que la policía, nuestra fuerza pública, que tiene que ir a ponerle el pecho a las balas, como lo estamos viendo en estas imágenes, para comprar un equipo, para recibir un donativo, incluso tiene que pasar por altísimos trámites burocráticos, mientras que estos grupos de crimen organizado, con una llamada telefónica, con un mensaje, utilizando un radio que ya tienen previamente programado, tienen la capacidad de comprar municiones, comprar armas, cambiarlas por droga, comprar armas de altísimo poder destructivo, inclusive para pensar en amedrentar a poblaciones, amedrentar barrios, amedrentar hasta la misma policía, y eso ya es sumamente preocupante. Ese es el sabor amargo que me deja a mí, que ya muchas veces estos grupos podrían inclusive superar en niveles de fuerza a nuestros cuerpos policiales, y esto realmente ya es preocupante. Don Esteban, don Rodrigo, en esa exactamente línea que nos trae don Esteban de preocupación e inquietud, creo que no podemos dejar de vincular una realidad también. Estamos en coyuntura político-electoral. La infiltración de estos grupos mediante algún mecanismo de financiamiento o cualquier otra situación es algo que tampoco podemos ignorar hoy en día. El peligro que representa la posibilidad de que estas estructuras lleguen también a
fiesta político-electoral que debería ser así, pero que también abre esa posibilidad por el tema de lo que representa el poder, la capacidad económica de estos grupos. Don Rodrigo, esta pregunta es para ambos, entonces quisiera el análisis de ambos. Comenzamos con usted, Rodrigo, gracias. Efectivamente, bueno, tomemos primero en cuenta de que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Este caso se viene investigando desde hace años y tampoco llegaron ahí con aquel homicidio de 8 personas, no llegaron ahí tampoco de un día para otro, sino que todavía esto es de más larga data de la que a veces quisiéramos imaginarnos. Tiene rato. Y Costa Rica, en temas de infiltración de capitales en la política, tiene décadas de tener antecedentes. Entonces, para no hacer un largo recorrido de todo esto, no estamos pensando en cosas que vayan a ocurrir, sino en fenómenos que ya tienen un camino andado. Se han hecho algunos elementos, por ejemplo, se custodia o se trata de vigilar de mejor manera de dónde provienen los ingresos que utilizan los partidos políticos. Se tiene algún registro de todas las donaciones, cuestiones en especie y eso, pero recordemos que con cada proceso electoral surgen nuevos escándalos que de dónde venía el dinero, quién puso la casa, quién dio los carros, de dónde eran esos capitales y demás. Y todavía algunas cosas no se han dilucidado completamente o bien apenas están judicializándose. El riesgo no es solamente para Costa Rica. En toda la región centroamericana, los capitales mal habidos han ingresado a las estructuras lícitas y han generado muchísimo problema, muchísima corrupción. Además, como nuestras economías son muy informales, no tenemos manera de corroborar de dónde proviene el dinero, la riqueza de cada persona. Y un poco por otro tipo de intereses. Si lográramos establecer un sistema tributario que identifique el origen de todos los capitales, no solamente identificamos los narcocapitales, sino también elusores, evasores fiscales y otros que tienen otro tipo de poder de incidencia política suficiente como para evitar que eso ocurra o que sea siquiera un tema de interés. Eso no está de momento discutiéndose, pero nos afecta, porque efectivamente estamos pensando en cantidades asombrosas, enormes de dinero. Hay presupuestos de grupos criminales que perfectamente igualan o superan la inversión del presupuesto nacional en algunos de los rubros más importantes como infraestructura, por ejemplo, o educación. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos grupos criminales que invierten más en su organización que lo que el país invierte en seguridad, en educación, en salud, en carreteras, etcétera? Entonces, aquí llegamos tenemos que plantearnos muy bien lo que vayamos a hacer en los siguientes meses. Y ante esa dura realidad y un desbalance evidente, don Esteban, pareciera inevitable que esta situación que estamos diciendo, como ya le decía don Rodrigo, que en los últimos años y en muchos países del mundo es una situación que lamentablemente pareciera inevitable, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión, don Esteban? Esto llega a ser inevitable y aquí es donde los gobiernos, tanto locales como los gobiernos nacionales, tienen que poner mucha atención porque sabemos que estos grupos criminales penetran partidos políticos o también ciertas estructuras estatales donde el daño no solamente es un daño a nivel de imagen del partido, va más allá porque hay robo, hay violencia, se atenta precisamente contra el Estado de Derecho, se está erosionando la confianza ciudadana, ya a las personas les da mucho miedo votar, les da miedo involucrarse en política, se vuelve más difícil precisamente aplicar esas políticas de seguridad eficaces porque la criminalidad va adquiriendo espacios para poder influir en decisiones que van a afectar a la población y no solamente a la población, sino que usted sabe que pues muchas veces se promueve un proyecto de ley, se atrasa un proyecto de ley si algún partido político llega a tener nexos con grupos narcotraficantes o les debe favores, porque estos grupos eso es lo que cobran, precisamente favores. Entonces, muchas veces es muy difícil corroborar ese vínculo con ciertos grupos delictivos, pero con ciertas acciones de grupos políticos uno podría tratar
de ver que están tratando de cooperar de una u otra manera que es muy difícil de probar muchas veces, en que se ha generado algún tipo de capital paralelo o cosas de este tipo. Entonces, lo principal es aquí cómo se afectan nuestras instituciones, cómo se afecta la credibilidad, cómo el Estado de Derecho se vuelve pues cada vez más frágil y cada vez tenemos más grupos infiltrados precisamente en instituciones que de una u otra manera las decisiones que van tomando es para favorecer o para tratar de allanar el camino a que las políticas públicas sean más laxas en cuanto a toma de decisiones con respecto a lo que se va a hacer o no con los grupos de crimen organizado. Vea que, por ejemplo, con este tema de la aprobación de la extradición de nacionales a países como Estados Unidos, esto ya es un gran avance, es un gran avance que posiblemente si no hubiera sido por esto, no estaríamos viviendo todo lo que estamos viviendo, ni estaríamos hablando precisamente de lo que estamos hablando hoy, porque evidentemente tenemos cooperación internacional con respecto a estos operativos que se están desarrollando el día de hoy. Entonces, el generar política pública para desfavorecer estos grupos de crimen organizado genera que nuestro Estado de Derecho cada vez más se fortalezca, pero es muy evidente que cada vez que hay una contienda electoral, tenemos que estar muy vigilantes de la legalidad del proceso, de la legalidad de los dineros, porque un SAFIS, como decimos, a lo tico, es muy fácil que un partido político tenga algún tipo de vinculación en cualquier momento. Precisamente, don Esteban, me quedan 30 segunditos para cada uno ante la consulta de que en estos operativos aparecen los nombres de personas conocidas y ya extraditables hacia Estados Unidos. Bueno, en el caso de alias Shock en Reino Unido en este momento, alias Noni, también alias Pechorrata. Hay muchos nombres. ¿Creen ustedes que muchos de estos nombres de personas detenidas o por detener podrían sumarse próximamente y resultaría, creo que inevitable, que aparezcan sus nombres en la lista de extraditables hacia Estados Unidos? Don Esteban. Pues estos grupos no operan solos y sabemos que estos grupos son empresas, son grandes corporaciones, como lo son las corporaciones legales. Aquí la única diferencia es que las actividades que ellos realizan son ilegales, como decía, por ejemplo, ahora don Rodrigo, muy atinadamente, estos grupos contratan abogados, administradores, personal de limpieza, son toda una red criminal que también tiene socios y tiene mandos medios, tiene grupos secundarios, tiene personas que pues de una u otra manera están colaborando y ellos prevén este tipo de cosas para no quedar descabezados, como le llamamos en el argot policial, sino que tienen que subsistir. Entonces, no es para nada extraño que esta actividad no se va a detener. Esta actividad tiene muchísima enraizamiento en nuestro país y no se va a detener. Entonces, el no detenerse significa que van a seguir saliendo nombres, van a seguir posiblemente saliendo vinculaciones con personas influyentes a nivel de políticas públicas y esto es precisamente a lo que tenemos que estar muy vigilantes y muy atentos con respecto a qué es lo que está pasando, porque los que realmente están poniendo el pecho a las balas son nuestros policías y son las personas jóvenes que están muriendo a causa de todo este flagelo de las drogas en nuestro país. Don Rodrigo, cerramos con usted. Ningún fenómeno de estos viene en solitario. Costa Rica es un país pequeño. De alguna manera, todos nos conocemos. Por ejemplo, entre las personas que estudiamos este tipo de temas, ya tenemos hasta cierta familiaridad de encontrarnos en varios espacios como este, justamente. Lo mismo pasa en el tema del crimen. Y al ser un país pequeño, con poca población, van a salir muchos nombres, algunos ya conocidos, otros quizás nunca los lleguemos a conocer, pero sí hay una buena, digamos, muy, un tejido muy denso a nivel social. Casi todas las personas en Costa Rica sabemos de alguien, o por lo menos conocemos de alguien que esté metido en alguna actividad ilegal. Y lo mismo pasa a niveles ejecutivos, a niveles más altos en la organización criminal. Entonces, yo no me extrañaría si eventualmente surgen más nombres, algunos conocidos y otros no tanto. Don Rodrigo Campos, don Esteban Ruiz, muchísimas gracias por este amplio análisis y estaremos pendientes de la información que surja a partir de este momento porque parte y muchos de esos allanamientos todavía seguirán en las próximas horas a la espera de las posibles
nuevas detenciones. Muchas gracias a ambos, de verdad. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches.